A continuación os voy a dar paso a nuestro segundo ponente. Él es Antonio Serrano Acitores, experto en transformación digital y liderazgo por el MIT, por el Massachusetts Institute of Technology, y nos va a hablar de la financiación de la innovación en tiempos de cambio. Muchas gracias, Antonio, por acompañarnos y puedes empezar cuando quieras. Muchísimas gracias. No sé si se me oye bien. Perfecto. Parece que sí. Bueno, pues lo primero que quiero hacer es felicitar y agradecer la invitación a esta iniciativa de Avante Venture. La verdad es que siempre es un lujo que le inviten a uno, pero más cuando se trata de apoyar temas de innovación y temas de emprendimiento. Por lo tanto, desde el primer momento, enhorabuena y muchísimas gracias. Efectivamente, voy a empezar a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla. A ver si se quiere esto poner en grande. Yo creo que ahora se ve bien. Bueno, al final de lo que me han pedido que hable, y además es un tema que creo que es fundamental para todo lo que es la innovación y para todo lo que son las startups, como bien estaba hablando antes Jorge, es el tema de la financiación de la innovación en estos tiempos de cambio, ¿no? Bueno, pues en este sentido, y aunque ya me han presentado, efectivamente, pues soy un perfil un poco peculiar porque soy abogado, soy doctor en Derecho, pero por otro lado soy bastante tecnólogo. Efectivamente, soy experto en transformación digital por el MIT Professional Education, donde además, bueno, pues tengo la suerte de coordinar a nivel mundial el programa de Legal Tech, tanto en inglés como en español, con el MIT, en colaboración con ESADE. Y bueno, pues en estas inquietudes que uno tiene, pues además soy el CEO de Spartan Hack y de SpaceTechis, que es un centro de formación en competencias digitales para niños desde los 5 años, donde les enseñamos robótica, programación, temas de emprendimiento, marketing digital, diseño, en fin, esas competencias que facilitan su empleabilidad desde las edades más tempranas. Pero volviendo al tema que nos ocupa, vamos a hablar de tiempos de cambio, ¿de acuerdo? Porque al final, si esto es la financiación de la innovación en tiempos de cambio, la verdad es que voy a empezar de atrás adelante. Voy a hablar de estos nuevos tiempos de cambio en la economía digital, hablaré después de qué entendemos por innovación y luego, bueno, pues os facilitaré algunas palancas para financiar la innovación, tanto desde el sector privado como desde el sector público. Y luego, bueno, pues abordaremos algunas conclusiones y algunas reflexiones de manera conjunta, ¿de acuerdo? Bueno, pues si hablamos de tiempos de cambio, de la nueva economía digital, a mí me gusta que entendamos en un primer lugar cuál es la agenda del siglo XXI. En esta diapositiva tenéis una serie de temas que son probablemente los grandes temas que estamos afrontando hoy en día, ¿no? Sí que os diría que a mí me parece muy interesante los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, los ODS de 2030, son una buena guía para entender los grandes temas, ¿no? Al margen de todo lo que veis ahí, ¿qué cosas creo que nos tienen que ocupar? Bueno, más allá del COVID, que nos tiene a todos locos, creo que hay algunos temas que son fundamentales. Uno de ellos, efectivamente, es el tema de la sostenibilidad y el cambio climático. El otro es el tema del empoderamiento de la mujer en aras a conseguir esa igualdad real en casi todos los sectores de la economía. Y un tercero sería tal vez el de la revolución industrial, la cuarta revolución industrial y la transformación digital. Es verdad que hay otros temas como las guerras comerciales o cómo se está trasladando la importancia de los grandes temas. En vez de tratarse en el Atlántico, se están tratando más en el Pacífico, es decir, hemos pasado del meridiano de Greenwich hacia el estrecho de Malaca y es una cuestión que tenemos también que tener en cuenta. ¿Cómo es la economía hoy en día y en esos tiempos de los que hablamos de cambio? Bueno, pues si hablamos de una economía digital, es decir, una economía en la que casi todos los activos pueden convertirse en ceros y unos, podemos observar además que esa economía se caracteriza, y a mí me gusta ponerle adjetivos a esta nueva economía. En primer lugar, nos encontramos, y Jorge antes lo ha comentado, en una economía exponencial. Exponencial teniendo en cuenta que ahora mismo existe una convergencia de tecnologías verdaderamente avanzadas que hacen que aumenten nuestras capacidades, que hacen que aumenten la posibilidad de crear productos y servicios a unas velocidades que son difíciles de comprender para la mente del ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a entender las secuencias lineales, no las secuencias exponenciales. De hecho, las progresiones geométricas no son fáciles para toda la población como tal, ¿no? De hecho, si yo os preguntara, por ejemplo, ¿cuánto creéis o hasta dónde llegaríais yo si diera 30 pasos lineales? Más o menos lo podríais entender. Diríais, pues a lo mejor hasta la puerta de tu casa, Antonio. Pero si os dijera 30 pasos exponenciales, estamos hablando de 26 vueltas a la Tierra, lo que hace que veamos que todas esas nuevas tecnologías de la cuarta revolución industrial, como la inteligencia artificial, la robótica, el blockchain, la nube,
y ahora ya también la computación cuántica, al final lo que hacen es que se esté cambiando absolutamente todo, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos en una revolución tecnológica exponencial que además no es opcional, a la que nos tenemos que adaptar sí o sí. El segundo adjetivo que me gusta incluir en la economía actual es la economía del dato, y que por supuesto es la que además permite esa exponencialidad, ¿no? Aquí lo que tenemos es un pequeño chiste de pues un CEO que está hablando con alguno de sus empleados y dice, ¿cuál es la gran idea para el CRM? Dice, vamos a recopilar datos, emails, Facebook, aplicaciones de móviles. Dice, ¿qué haremos con todo esto? Dice, no sé, ya lo averiguaremos, ¿no? Es verdad que el dato es ese pedazo de información que me permite conocer algo, ¿verdad? Pero la mera acumulación de datos nos puede llevar a lo que yo llamo el síndrome de Diógenes Data. ¿Para qué tengo tantos datos? Pues no lo sé. La clave está en poder extraer valor de esos datos, ¿no? El poder hacer una analítica de esos datos, que además suelen ser la clave. Al final, un Big Data potente es lo que me permite en un momento determinado crear una inteligencia artificial como tal. Pero esta economía, además, es una economía de plataformas. Es una economía de plataformas. ¿En qué sentido? La tecnología nos está permitiendo cambiar los grandes parámetros de la economía. En la antigua economía, el pez grande se comía a los peces pequeños. Gracias a las nuevas herramientas tecnológicas, podemos agruparnos como peces pequeños y comernos al pez grande con nuevos modelos de negocio, ¿no? Ejemplos claros los tenemos pues, en lo que ha sido un Uber en un momento determinado o lo que ha podido ser un Airbnb. Se plantea además aquí un tema verdaderamente interesante, ¿no? Todos estamos metidos en plataformas. Pues podemos estar dados de alta en Amazon, podemos estar dados de alta en una red social, en un Cabify, en un Globo, y nos tenemos que plantear hasta qué punto eso no son nuevos territorios virtuales, nuevos estados virtuales, ¿no? En los que tal vez la constitución teórica de ese estado sean los términos y condiciones que aceptamos en esas plataformas. Y este es un tema que sin duda debemos tener muy en cuenta a la hora de analizar la economía en la que estamos, ¿no? Al final nos metemos en un territorio virtual donde, bueno, pues tienen sus propias normas, donde incluso puede tener su propio dinero, Amazon con las tarjetas regalos o Facebook con el proyecto que tiene de Libra. Es decir, estamos en un territorio virtual en el que estamos sujetos a unas normas que nos establece el propio estado virtual o la plataforma. Además, nos encontramos en un fenómeno ciertamente interesante, que es la economía de la experiencia, ¿no? Y cómo esto está afectando algo tan importante como es el derecho de la propiedad. Me explico. La economía de la experiencia, ¿en qué se basa? Básicamente, aquí hay un gran gurú americano que se llama Joseph Pine, que lo que nos viene a decir es, en el inicio lo que teníamos eran materias primas, con la tecnología fuimos capaces de customizarlas y creamos productos. Fuimos capaces de ir más allá nuevamente con tecnología y customizamos esos productos y los convertimos en servicios, ¿no? Y ahora, con la tecnología, precisamente, conociendo los datos de cada uno de nosotros, yo puedo customizar esos servicios y ofrecer experiencias, que además las experiencias son las que verdaderamente son transformadoras, son las que generan en el cerebro esas hormonas de la felicidad, ¿no? La dopamina, la oxitocina y los opiáceos endógenos, ¿no? En definitiva, es lo que se está buscando hoy en día, ¿no? La experiencia del usuario, la experiencia del cliente. De ahí que las profesiones de experiencia de usuario estén teniendo tantísima importancia. Y esto además, como decía, ha supuesto un grandísimo cambio en materia de algo tan importante como puede ser el derecho de la propiedad. ¿En qué sentido? Fijaos, mi abuelo, mi padre, incluso mi generación, cuando uno terminaba pues, sus estudios, pues la primera gran ilusión a lo mejor era poder comprarse un coche. Más adelante el casarse con el banco realmente, poder comprarse una vivienda y con una hipoteca ir pagándola. Y bueno, si la cosa seguía funcionando, al final uno podía pues, adquirir una segunda vivienda, a lo mejor en la playa o en la montaña, ¿no? Por lo tanto, la propiedad era un elemento muy importante en el ascenso social que uno iba teniendo. ¿Qué ocurre? Que han llegado las nuevas generaciones, los millennials y ahora también los centennials, y han roto esta ecuación. Para ellos no es tan importante la propiedad, es el uso. Estamos en la era del acceso, no de la propiedad, sino en la era de poder acceder a todos los activos de manera digital. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que pues, la juventud no necesita tener un BMW en el garaje. Lo que necesita es tener la posibilidad de usar un coche y para eso tiene un Car2Go, tiene un patinete, tiene una moto de Acciona, en fin, tiene distintas posibilidades que no implican necesariamente la propiedad como tal, ¿no?
pero lo podemos ver en otras cosas tan importantes como el incremento de los alquileres de vivienda, y no solo eso, antes hablaba de la segunda residencia en la playa o en la montaña, y ahora lo que vemos es cómo a través de plataformas como Airbnb no es necesario el que yo tenga una segunda vivienda, sino que puedo acceder a esa experiencia de tal manera, ¿no? Pensemos, por lo tanto, cómo esa experiencia de cliente, cómo está cambiando todo, y además, cómo al final está cambiando también la relación de poder en relación con los activos, ¿no? Con la propiedad de los activos como tal. Por lo tanto, economía de la experiencia a tener muy, muy presente también en estos momentos. Por supuesto, la economía de la automatización, ¿no? Al final, hablábamos antes de los datos, una gran cantidad de datos y el análisis de los procesos me permite llevar a cabo la automatización. Y esto plantea cuestiones muy, muy interesantes. La primera es que, efectivamente, todo lo que pueda ser automatizado se automatizará. La segunda que yo creo que tenemos que tener en cuenta es que ese miedo a que la robotización o la automatización destruya puestos de trabajo, pues yo creo que al final hay que hacer una valoración total de creación o destrucción neta de puestos de trabajo, porque aparecerán otras, ¿no? De hecho, si analizamos los países con mayor índice de robotización, lo que veremos es que son los que menores tasas de desempleo tienen. Por lo tanto, yo creo que aquí el gran valor de nosotros como profesionales está en cómo damos valor, es decir, qué valor podemos aportar que no puedan aportar las máquinas, ¿no? Ahí estamos hablando de competencias, de soft skills, como puede ser el liderazgo, como puede ser la creatividad y la innovación, sobre la que luego hablaremos, como puede ser la empatía, la inteligencia emocional, ¿no? Esa capacidad que las máquinas todavía no pueden desarrollar es la que nos diferenciará. Si además estamos bien formados en competencias digitales, seremos capaces de trabajar con esas máquinas y volvernos nosotros mismos exponenciales como tal. Pero economía también, desafortunadamente, y esto ha sido una consecuencia de la crisis del coronavirus, nos encontramos ahora mismo, y espero y confío que esto pase y pase rápido, nos estamos encontrando con una economía contactless o de contacto cero. Claro, aquí, algunas de las imágenes que os he plasmado aquí, tenéis, por ejemplo, la playa de Benidorm parcelada para que no tuviéramos contacto. Cómo ha incrementado la telesalud, ¿no? ¿Cómo ha incrementado las videoconferencias? Esta edición de Avante Venture, pues al final está siendo online. Cómo hemos visto efectivamente que la educación, ¿no? Nuestros hijos se han visto forzados en los colegios a educarse en las universidades y en las escuelas de negocios a través de plataformas efectivamente como Zoom o como Teams. O incluso todos recordaréis en medio de la pandemia cómo las entregas de delivery de Amazon y de otros proveedores era con contacto cero, ¿no? Cómo dejaban los paquetes al lado de las zapatillas que estábamos dejando fuera, desinfectando fuera de casa por el miedo que nos había generado esta situación del coronavirus, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que esto es así y que estábamos hablando de financiación de la innovación en tiempos de cambio. Al final, la conclusión, en cualquier caso, es que todo cambia, ¿no? Al final estamos en una economía de cambios, estamos en una economía de la incertidumbre, ¿no? Pero de esto, en el fondo, lo que tenemos que darnos cuenta es que esto no es nuevo, ¿no? Ya hablaba Heráclito de Éfeso de ello, ya decía que no te bañabas nunca 2 veces en el mismo río, ¿no? Incluso la US Army War College ya hablaba de los entornos VUCA, ¿no? Volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, ¿no? Incluso yo en este sentido os recomiendo un libro de Antonio Muñoz Molina, de Todo lo que era sólido, cuando se refería a la crisis financiera del 2008. Mucho de lo que él comenta aquí se aplicaría ahora en esta nueva crisis sanitaria. Y luego, bueno, pues tenemos el tema, que también es un libro que os recomiendo, el del cisne negro de Nassim Taleb. En esta economía de la incertidumbre, todo aquello que pensamos que es muy improbable que suceda, de repente sucede y lo cambia absolutamente todo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todos estos cambios, lo que tenemos que plantearnos también en esta economía digital es si estamos en una época de cambios o en un cambio de época, ¿no? Yo creo que probablemente estemos más en lo segundo, estamos en un cambio de época. La clave va a estar, por lo tanto, en ser capaces de adaptarnos. Y para adaptarnos, lo que tenemos que es tirar, entre otras cosas, de la innovación. Por lo tanto, hemos hablado ya de los tiempos de cambio, hablemos ahora de la innovación. De la innovación, ¿por qué? Porque, como digo, es una de las claves que nos va a servir para adaptarnos a estos cambios, a estas incertidumbres. De hecho, fijaos, vamos a hablar de creatividad y de innovación ahora, y yo lo asocio también con una clave fundamental, que es la excelencia. Es decir,
en esto que comentábamos de que todo cambia, probablemente lo único que no cambia es la excelencia. Es decir, si somos capaces de ser verdaderamente excelentes, es decir, de trabajar básicamente haciendo las cosas cada día un poco mejor, esa excelencia nos va a permitir adaptarnos en todo caso a todas estas incertidumbres, a todos estos cambios tan disruptivos que estamos sufriendo. Antes lo decía, es que esto no es opcional porque o cambiamos o nos cambian, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, ya os digo, algunas de las palancas que son clave para este nuevo entorno son la creatividad y la innovación. ¿Por qué traigo aquí? Y además me gusta el dibujo de esta slide en el que se combinan la creatividad y la innovación. No son exactamente lo mismo. Al final, la creatividad y la innovación, por supuesto, sin creatividad no hay innovación, pero no son exactamente lo mismo. La creatividad, en definitiva, es el proceso de generar una idea, la capacidad de generar una idea. Y todos, aunque creéis algunos que no lo seáis, todos sois capaces de generar ideas. Todos sois capaces de crear ideas como tal. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que la innovación es un paso más. La innovación es la creatividad puesta en marcha. Es la ejecución, de la que hablaba antes Jorge en su ponencia. La innovación es ejecución. Es esa adopción y utilización de la idea. Es decir, me parece que estoy muy filosófico, pero sería un poco bajar esas ideas del mundo de las ideas de Platón y ponerlas en la tierra, ponerlas en la realidad. Y esa innovación, al final, efectivamente puede derivar en un producto mínimo viable. Y puede derivar, al final, en una startup, y puede derivar, al final, en una gran empresa. Y aquí es donde tenemos que ver que la innovación, al final, nos ayuda a los emprendedores, porque al final nos permite ver oportunidades donde otros ven problemas, ¿no? Y además nos permite poder llegar a ser los primeros, ¿no? Y en este sentido sí que creo que es bueno citar a Steve Jobs, que nos decía que la innovación al final es lo que distingue a los líderes de los seguidores, ¿no? Hoy que estamos viendo en las redes sociales que quién me sigue, quién no me sigue, si yo sigo a no sé quién, pues, ¿qué queréis que os diga? Mejor que os sigan a ser seguido. Es decir, perdón, mejor que os sigan a seguir vosotros. Es decir, hay que intentar ser líderes en este sentido, ¿no? Otra cuestión vinculada a la innovación y que creo que a veces está sujeto a confusión es considerar que la innovación es lo mismo que la tecnología. Y la verdad, no es verdad. Lo que ocurre es que muchas veces hay grandes innovaciones tecnológicas, ¿no? Es donde a lo mejor se ve con mayor claridad. Pero innovación puede ser en un nuevo modelo de negocio, puede ser innovación en un proceso. Al final, la innovación es un concepto más amplia que la mera tecnología. Y es más, aprovecho para centrar un tema de la tecnología en la que a veces los emprendedores perdemos la noción. La tecnología tiene que ser siempre una herramienta, no un fin en sí mismo. Es decir, al final, la persona tiene que seguir en el centro al margen de las tecnologías que estemos utilizando. De ahí la importancia de combinar también las asignaturas de humanidades con toda esta cuestión de la tecnología. En cualquier caso, la curiosidad es fundamental para desarrollar habilidades como la creatividad y la innovación, y para aquellos que penséis que no sois creativos y que no podéis ser innovadores, lo que yo os diría es que os rodearais de gente que lo fuera, porque al final pues, se acaba pegando, se acaba aprendiendo a serlo, ¿no? Algunas técnicas que nos permiten trabajar con creatividad y con innovación, sin ninguna duda, observación. La observación, el mirar, el estar pendiente. Ahí yo no sé si recordaréis, y si no también es otro libro que yo os recomendaría, En el mundo de Sofía, de John Steingartner, lo que viene a decir es cómo los niños no pierden la curiosidad y cómo están siempre subidos a la piel del conejo para mirar cómo son los cambios, ¿no? Pues no perdamos esa curiosidad, esa capacidad de observar. Luego hay otras técnicas, ¿no? Por ejemplo, el tema de replicar, el tema de los copycats, el tema de copiar. Apple lo ha hecho muchas veces. No ha sido el primero en sacar un smartphone, no ha sido el primero en sacar un watch. Lo que pasa es que lo que he intentado es luego ser el mejor. Probablemente yendo hacia la experiencia, hacia la economía de la experiencia, hacia la experiencia del usuario. Y luego, muy importante, creo que es el tema de básicamente el cuestionar lo establecido, ¿no? Porque dicen los anglosajones, el think out of the box, ¿no? Y en este sentido ahí conviene romper muchas veces nuestras barreras mentales como tal. Al final, innovación, que viene del latín, no es otra cosa que estar en lo nuevo, intentar estar en lo nuevo, bien para crear ese algo nuevo o para mejorar lo existente como tal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando tengáis una idea, ¿de acuerdo? Y lo decía antes también Jorge, la idea como tal no es importante, la idea como tal no tiene valor, lo importante es la ejecución. Con independencia de eso, cuando estéis preparando, diseñando vuestras ideas, mirad cómo queréis resolver
esa idea. ¿Queréis que sea lo que llamamos una idea aspirina o una idea vitamina? Una idea vitamina es que aumente capacidades, una idea aspirina que solucione un problema. A lo mejor podéis hacer que funcione en los dos sentidos, ¿de acuerdo? Y ya me centro en la parte de la financiación de la innovación. En definitiva, de cara a poder financiar la innovación, también se ha comentado con carácter previo por Jorge algunas cuestiones. Yo sí que os recomiendo que miréis el programa de Amazon Web Services porque es un programa para startups ciertamente interesante, ¿de acuerdo? Pero yo voy a empezar distinguiendo de cara a financiar lo que es la innovación, me voy a centrar en lo que sería primero la financiación de lo que puede ser una empresa y luego buscaremos también las financiaciones con ayudas públicas, ya sean en forma de préstamo, en forma de subvención o incluso pues, las ayudas regionales, como puede ser el gran proyecto de Extremadura Avante, ¿no? Mirad, y lo comentaban antes también, lo ideal que sería, lo ideal es que sea capaz de autofinanciarme, una financiación propia, es decir, al final ser capaces de generar financiación a partir de los propios beneficios de explotación, es decir, que mi producto o mi servicio sea tan bueno que me permita un bootstrapping, una financiación a mí mismo, ¿no? Esto, en definitiva, lo que traigo aquí es el típico ejercicio que nos ponen en análisis de balances o en análisis de contabilidad, de que la autofinanciación son esos beneficios no distribuidos más las amortizaciones más las provisiones. Esto es lo ideal, es decir, el que tengamos los beneficios. Y se hablaba antes, y es uno de los principios que creo que es muy importante, que la caja es clave. La caja, al final, el tener esa caja que me permita funcionar, el ir pagando a proveedores, el poder invertir en marketing, al final la caja cash is queen, ¿no? O sea, que al final tenemos que tener muy en cuenta que si somos capaces de generar algo que se financie solo, pues lo mejor de los mundos. ¿Qué pasa? Que esto no suele ser lo habitual. Entonces tenemos que ir a la financiación propia externa, ¿no? Es decir, un poco a quién le pedimos dinero inicialmente, y estoy yendo un poco aquí a las fases típicas de una startup que seguro que muchos de los oyentes conocen, ¿no? Tenemos, y lo tengo por aquí un poco, tenéis aquí el famoso Valle de la Muerte, ¿no? Cuando empiezo una empresa, donde al final generalmente he empezado con mis ahorros y con lo que se llama las 3 Fs, ¿no? Family, Friends and Fools, la familia, los amigos y Fools, que se puede traducir como los tontos o como los locos. Yo prefiero traducirlo como los locos, porque es gente loca que cree en ti y siempre te da un poquito más de inspiración y de confianza, ¿no? Es verdad que en esa primera fase del Valle de la Muerte, es decir, en esos generalmente los 2 primeros años en los que en tu plan de negocio todavía no has llegado al punto de equilibrio, al break-even, ¿no? Ahí necesitas ese impulso, ya os digo, de las 3 Fs, donde podemos encontrar también a los business angels, es decir, aquellas personas, generalmente personas físicas con una cierta capacidad económica, que deciden apoyar pues, con inversiones, bueno, que no están nada mal, ¿no? Al final, incluso hay quien distingue entre los business angels y los super angels, ¿no? Pero bueno, eso al final depende de la cuantía que quieran poner, ¿no? Y luego, pues tenemos las distintas épocas del capital riesgo. Y aquí hay que distinguir la época de crecimiento que veis aquí, serie A, serie B, donde podemos encontrar esencialmente los venture capitals, que se centran efectivamente en esos estadios iniciales de las startups, ¿de acuerdo? Y luego ya en el periodo de maduración, en un capital riesgo ya más denominado private equity, ¿no? En este caso, si os fijáis, ya la curva de negocio está subiendo muchísimo y aquí ya tengo yo una serie de flujos de caja que me puede llevar a determinadas operaciones corporativas, como puede ser una adquisición apalancada o LBO, me puede llevar a una fusión, e incluso, bueno, pues quién sabe, el convertirme a lo mejor en una empresa que pueda salir a bolsa y quién sabe, a lo mejor ser finalmente un unicornio. Paso a la siguiente diapositiva, que es exactamente la misma curva, pero para que veáis un poco cómo se va diluyendo generalmente el capital, ¿no? En el ciclo de la empresa, como veis, estamos otra vez aquí con el Valle de la Muerte, con el break-even, cómo estoy en fase startup, expansión, madurez, y aquí cómo va evolucionando el tiempo y quiénes suelen ir entrando en el capital y cómo me voy diluyendo, ¿no? Generalmente empiezo con un 100%, cuando se van metiendo pues desde otras personas en capital semilla, lo que pueden ser las 3 Fs, me voy diluyendo a lo mejor a un 74%, se van metiendo, por ejemplo, los business angels por aquí, pero también mecanismos de financiación a través de plataformas de financiación participativa o crowdfunding, que sabéis que ahora en España tiene una regulación con ciertas limitaciones si queremos hacerlo bajo una entidad supervisada por la CNMV, ¿de acuerdo? Pero que en definitiva también me lleva a ir diluyéndome y luego ya con la entrada del capital riesgo, que os decía, si es venture capital o si es private equity ya en una fase más avanzada y luego la posibilidad de ir a bolsa mediante
una oferta pública de suscripción o una oferta pública de venta en función del mecanismo jurídico que se decida utilizar en ese momento. Las cantidades, aquí os los dejo orientativamente para que lo miréis, las cantidades que suelen invertir y qué características. Esto no es un dogma, es decir, no, hay veces que estamos justo en las fronteras entre un caso y otro, ¿no? Pero ahí veis las cantidades que se suelen invertir en las distintas fases, ¿no? Capital semilla, Venture Capital Serie A, B, Growth Capital, Private Equity y luego ya pues la salida a bolsa dependerá un poco de la valoración que le demos en cada momento, ¿de acuerdo? Pero nos vamos a otras modalidades de financiación de la innovación de las empresas, como es la financiación ajena. La clásica, bueno, los préstamos y créditos. ¿Con quién nos vamos a encontrar fundamentalmente? Con los bancos. ¿Gran problema en España, en mi opinión? Bueno, pues la gran concentración bancaria que está habiendo ahora mismo. Al final, el hecho de que se haya fusionado o que se vayan a fusionar Caixa y Bankia, el que estén ahora negociando Sabadell y BBVA, es verdad que crea bancos muy fuertes, probablemente sistémicos, a los que no dejar caer en un momento determinado, pero afecta a que hay menos competencia de cara a ofrecernos mejores condiciones, ¿no? Por lo tanto, ahí lo que tenemos que ver es las condiciones, los tipos de interés, las garantías, ¿de acuerdo? Y luego ver qué figura es la que me interesa, si el préstamo o el crédito. Recordad que desde un punto de vista económico, en el préstamo me entregan la cantidad del dinero, mientras que en el crédito lo que ponen es a mi disposición una serie de fondos de los que yo puedo ir disponiendo en cada momento, ¿no? Pero aparte de la financiación bancaria, podemos encontrar los préstamos participativos. Y aquí yo sí que, y estoy convencido de que muchos emprendedores conocéis la figura de Enisa, sabéis que el préstamo participativo al final lo que tiene es un interés variable que hace que se dependa del éxito de la startup. En cierta medida se asemeja a los fondos propios de la empresa, de ahí que tenga un carácter subordinado, ¿no? Ahí en Enisa os recomendaría que mirarais la línea de jóvenes emprendedores, donde podéis sacar hasta de 75.000 euros si la empresa no tiene más de 2 años, ¿no? No te piden garantías. Sí, es verdad que el de jóvenes emprendedores es hasta 40. Luego ya tendríais la línea de emprendedores, donde podéis sacar desde 25 hasta 300.000 euros. También empresas que no estén constituidas en más de 2 años. Y luego, bueno, hay otras líneas de crecimiento ya más avanzadas, como puede ser pues una línea en la que puedes obtener hasta 1,5 millones de euros. Al final, ya os digo, funcionan a través de préstamos participativos. Pero existen otras líneas, ¿no? Encontramos los microcréditos, que en Europa no pueden superar los 25.000 euros y que me pueden ayudar a financiar parte de lo que es la innovación. ¿Cómo? Bueno, pues generalmente es para temas de colectivos sociales desfavorecidos, en los que es complicado obtener financiación y que además no pueden aportar garantías, ¿no? En este caso es donde encontramos todo el tema del emprendimiento social, ¿verdad? Donde podemos encontrar las ONGs, las fundaciones, las asociaciones. Pero aparte de eso, pues nos encontramos con instrumentos públicos de financiación que no debemos descartar. Lo habéis preguntado antes. Oye, hay subvenciones. ¿Es verdad que muchas veces no se conceden? Es verdad. Ahora, ¿tenemos que intentarlo? También hay que intentarlo, porque la caja es muy importante. Entonces, tenemos que intentar, en la medida de lo posible, que sean ayudas no reembolsables. Por supuesto, hay otras que me pueden pedir pues que efectivamente se devuelvan y que, bueno, tendré que mirar cuáles son esas condiciones. ¿Qué es lo que tengo que mirar? Mirad, el mundo es muy grande, pero ya solo por estar en Europa tenemos ayudas a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel comunitario, a nivel europeo. En Europa, ahora mismo, teóricamente va a llegar una gran cantidad de dinero. Al margen de estas ayudas de la pandemia, sabéis que contamos con el programa El Horizonte 2020, que ahora acaba, pero que se va a prorrogar bajo el concepto de Horizonte Europa 2021-2027, y que con la idea, efectivamente, muchas veces de, en consorcio con otras entidades, financiar grandes proyectos en el marco de investigación e innovación de la Unión Europea, ¿no? Por otra parte, aquí os he dejado los enlaces también a las subvenciones que publica el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para que le echéis un ojo. Hay veces que son subvenciones, pues, por ejemplo, por el tema de contratar determinados tipos de perfiles. Pues contratamos más mujeres o incluso personas en un momento determinado con discapacidad para fomentar su integración. Es decir, hay ayudas e instrumentos públicos de financiación muy, muy importantes, ¿no? Más en concreto, podemos ir a ayudas públicas en forma de préstamos muy vinculados a todo lo que puede ser la innovación. Y ahí vemos la posibilidad de utilizar pues préstamos blandos como tal. Podemos trabajar en este sentido con herramientas como el ICO. El ICO está ahora mismo en la boca de absolutamente todos nosotros porque, bueno, la mayoría de las empresas para sobrevivir durante esta pandemia
han pedido ayuda al ICO, en la que se ha llegado a avalar por parte del Estado cantidades de hasta el 80%, ¿de acuerdo? Pero el ICO tiene otros mecanismos de apoyo a emprendedores, es decir, más allá de la línea excepcional que ha salido ahora como consecuencia de esta pandemia, hay otras líneas de trabajo que tiene el ICO y que lleva ayudando a emprendedores y a pymes, ¿no? De igual manera, os recomiendo que miréis el CDTI, ¿no? El CDTI es el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, es decir, ahí la clave está en la innovación. Y ahí hay algunos instrumentos que me parecen francamente interesantes. Os estoy hablando esencialmente del Neotec, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y aunque también el grado de concesión es bajo, es verdad que uno de los grandes problemas probablemente de los instrumentos públicos de financiación, yo creo que tienen dos problemas. Uno es que el grado de concesión es bajo, que en ocasiones, o tres problemas, que en ocasiones en los papeles que tenemos que rellenar desde un punto de vista burocrático, no es fácil siempre reflejar el volumen de innovación que hay, porque al final el problema que tienen desde estas instituciones es que el papel lo aguanta todo. Entonces, ¿cómo verifico que lo que me estás vendiendo como una idea innovadora lo es? Pues no siempre es fácil, ¿no? Y luego lo que os decía, al margen de que se conceden pocas ayudas, nos encontramos además con otro gran problema. Y esto es a nivel de las propias empresas y de las propias instituciones que financian desde el sector público. Es el poco grado de ejecución, es decir, son muchísimos los instrumentos de financiación de la innovación que no acaban ejecutándose. Es decir, estando disponibles esos fondos, ya sea una partida presupuestaria en una empresa, ya sea una partida de ayuda pública, desafortunadamente en muchísimos casos no se ejecuta. Y claro, ¿qué hemos dicho antes? Que la innovación es ejecución, es creatividad puesta en marcha. Si no hay ejecución y no se ejecutan los fondos, pues mal vamos como tal, ¿de acuerdo? Me voy ahora a ayudas públicas en forma de capital. Aquí, a ver, tenemos un montón de entidades de capital riesgo a nivel regional y a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, el CDTI también tiene el programa Invierte, ¿no? Con 2 Ns, en el que lo que hace es básicamente que gestiona su participación en distintos fondos de inversión de capital riesgo que invierten en empresas fundamentalmente de base tecnológica o innovadoras en distintos sectores y etapas de crecimiento, ¿de acuerdo? Y, por último, no quiero dejar de hablar de los instrumentos regionales. Al final, y con esto, pues además retomo mis agradecimientos a este evento organizado de Avante Venture y promocionado, entre otros, por Extremadura Avante, es que, claro, tenemos que tener en cuenta las peculiaridades regionales de las que podamos estar trabajando, ¿no? Y por lo tanto, muchas veces tenemos ayuda en el entorno local, en el entorno regional. Entonces, por ejemplo, en Extremadura tenemos Extremadura Avante, que al final pues, financia esos proyectos empresariales que están ubicados en Extremadura, fijaos, porque esto también es un tema que creo que es de gran valía, que aportan valor añadido a la región. Es decir, no necesariamente ubicados en Extremadura, sino que pueden aportar un valor a la región, promovidos por empresarios con ganas, solventes, con capacidad de gestión y, por supuesto, con un tema muy importante, al final con la idea de generar empleo, ¿no? Entonces, tened en cuenta, y ahí ya lo podéis ver más en la página web de la propia Extremadura Avante, ellos funcionan con el tema de fondos reembolsables, pero con un horizonte de entre 5 y 7 años, que es un horizonte, la verdad, que bastante razonable. Por lo tanto, quiero concluir con 4 o 5 ideas que creo que son importantes de cara a todo lo que hemos estado hablando de la financiación de la innovación en tiempos de cambio. Primero, es fundamental que apoyemos todos la innovación desde el sector público y desde el sector privado. Y además, aquí yo creo muchísimo en las colaboraciones público-privadas. Funcionan. Si somos ágiles, si somos eficientes, y ahora mismo tenemos que serlo, funcionan ciertamente bien. La segunda idea, lo hemos comentado, la revolución tecnológica, esta economía de la incertidumbre es que no es opcional. O cambiamos o nos cambian, ¿no? O nos adaptamos o nos quedamos fuera del mercado. No me importa la profesión, no me importa el sector. Tenemos que estar pendientes de todo esto. Lo que os decía también, creo que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Y estamos en un momento histórico. Y por lo tanto, tenemos que estar muy pendientes, ¿no? También creo que los cambios traen la innovación. Eso que os decía antes de estar en lo nuevo, ¿no? Estar en lo nuevo. Y la innovación, al final, si los cambios traen la innovación lleva al progreso. Y por último, a pesar de que hemos estado hablando de la financiación de la innovación yo creo que no es una cuestión de dinero, es una cuestión de personas y una cuestión de actitud. Por lo tanto,
Si en vuestro ánimo interno creéis que sois creativos y sois innovadores, por supuesto, ir a buscar financiación. Pero yo lo que os diría es que no cambiéis ese ánimo, que al final, con esa resiliencia de la que se nos hablaba en la introducción de este acto, triunfaremos, saldremos adelante. A pesar de que el camino no es fácil, como bien se ha dicho también, al final esa resiliencia y ese ánimo de intentar cambiar las cosas, desde luego que va a ayudar en esos cambios, en esa innovación. Termino como empecé, que es reiterando mi agradecimiento por la organización y por la invitación de este evento y, por supuesto, a vuestra disposición para preguntas, las que hicieran falta, ¿de acuerdo? Voy a ver si hay alguna aquí por el chat o... Antonio, Sí. muchas gracias. Te voy a pasar las preguntas que nos están llegando, que nos están haciendo llegar. A ver, aquí tengo una pregunta de Pedro Ortiz que dice, durante la validación de un producto, ¿hasta qué punto un producto puede estar sin terminar y hasta qué punto se puede cobrar por este prototipo? Nos traslada a ver cuál es tu opinión al respecto. Vamos a ver, lo han comentado en la sesión de antes, Jorge, ¿no? No hay que tener miedo a lanzar un producto que no esté terminado, porque la clave, y al final es un poco las distintas metodologías que nos estamos encontrando, como puede ser la metodología Lean Startup, pero incluso las metodologías ágiles, estoy hablando, por ejemplo, ahora de DevOps, una estrategia, por ejemplo, de software, de desarrollo de software muy, muy interesante, lo que te dicen es que te lances y que pruebes. Y que pruebes. Claro, para probar lo que tienes que ver es, si quieres hacer una prueba en un entorno seguro, por ejemplo, esto se está haciendo en las fintech, con los sandboxes, que aunque todavía, por ejemplo, en España estamos pendientes de los últimos retoques del Senado para que salga adelante, entonces tienes que probar si alguien va a comprar o no. Hay veces que se hace y hay veces que no. Mi idea es que pruebes, pero estando muy pendiente de la satisfacción del cliente. Aquí la clave, y esto es una de las cosas que creo que es importante, es que el cliente tiene que estar en el centro. Por lo tanto, tú le puedes hacer probar un prototipo, sin duda. ¿Le puedes cobrar por ello? Sí, pero anticípale que está formando parte de ese experimento. O a lo mejor no le cobres, pero dile que, al revés, que te dé todo su feedback a cambio de probar ese nuevo producto. Por lo tanto, que al final es un tema de probar, es un tema de prueba y error. Y una vez que pruebo, me equivoco o no, mido y rehago el prototipo hasta que finalmente encuentro el producto adaptado al mercado. Muy bien. Traslado otra pregunta. Dice, ¿qué consideraciones o qué claves son esenciales para plantearnos si queremos incorporar la transformación digital en nuestra actividad? ¿Qué recomiendas, Antonio, al respecto? Bueno, ¿Cuáles son las claves esenciales, sí. por lo menos? La verdad es que la transformación digital creo que también es un tema de actitud, ¿de acuerdo? Creo que hay un tema importante de querer cambiar, ¿no? El ser humano, por naturaleza, tiene resistencia al cambio. Incluso los que estamos metidos en temas de innovación, a todos nos pasa que cuando de repente se nos actualiza el móvil y dices, anda, me han actualizado el móvil, esto no funciona como tanto, tengo que aprender, qué molestia, ¿no? Luego lo empiezas a probar y ves que generalmente ha mejorado, ¿no? Tenemos esa resistencia al cambio. Al final, ¿qué es la transformación digital? Es al final el realineamiento de tecnologías, de procesos, incluso de mentalidades, para ofrecer un mejor producto o un servicio a un cliente, ¿no? Entonces, ¿qué creo que es interesante para la transformación digital? Lo primero es la actitud y luego una serie de competencias, ¿no? Al final yo creo que hay una serie de competencias, entre ellas hoy en día las competencias digitales y lo que llaman las soft skills, en mi opinión mal llamadas, como comentaba antes, ¿no? Competencias como el liderazgo, como la innovación, como el perder el miedo a equivocarse, que este es un tema que, así como en Estados Unidos no hay miedo a equivocarse y volver a empezar, en España parece como que quedas estigmatizado y eso es algo que tenemos que cambiar. A partir de ahí nos podemos apalancar en tecnologías muy interesantes y a muy bajo coste. Si es que la gran ventaja hoy en día es que, y lo comentaban antes Jorge en relación con Amazon Web Services, podemos acceder a muchas tecnologías a un coste bajísimo. Por lo tanto, o sin coste. Por lo tanto, yo creo que esos son mecanismos que pueden ser de gran utilidad. Pues muchísimas gracias, Antonio. Si hay alguna otra pregunta, las contestaremos por correo electrónico, por intentar ajustarnos, como sabéis, a los tiempos. Encantado. Muchas gracias.